Ya terminamos el bloque nostálgico de repasar todo lo que ha sido este ciclo y volvemos a la vida real, a la vida actual y a la agenda electoral que nos depara este sábado 5 de agosto. Y para eso, primero que nada, agradecerle el tiempo, porque sabemos que este último sábado de campaña va a ser muy agitado, que haya venido acá a hablar un poco con nosotros a la precandidata a legisladora porteña por Unidad Ciudadana en Unidad Porteña, Carolina Brandaris. Carolina, buen día. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir. Y bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo generalmente es cómo se vive, cómo está el termómetro de la calle, qué expectativas se tiene, obviamente, pero cómo fueron estas semanas de campaña en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en lo personal es la primera vez que, digamos, me someto a una experiencia de tales características. Es, digamos, un ritmo muy intenso, de mucha actividad, pero lo que, digamos, me parece muy importante destacar es que noto mucha capacidad de escucha de parte de la gente que nos cruzamos, del ciudadano de a pie. Mucha capacidad de escucha. Noto que evidentemente hay algo que le está sucediendo en su vida cotidiana que ve empeorada su situación, y se permite pensar y se posibilita pensar en una propuesta distinta quizás a la que venía eligiendo. Y en esto que estábamos hablando de modificar capaz el contacto con la ciudadanía que está teniendo, obviamente además al margen de que es tu primera candidatura, has tenido la posibilidad de militar en otras campañas. ¿Notas alguna diferencia en lo que es Unidad Ciudadana, lo que venía siendo capaz los otros espacios electorales? Sí, como espacio electoral decís, o digamos... Sí, como espacio electoral, estrategia comunicacional y demás. Sí, por supuesto, noto diferencias. Me parece que es una propuesta que justamente pretende hablarle a, digamos, justamente el no convencido, el que no venía votando necesariamente esta propuesta, con un lenguaje más llano, más sencillo, más cotidiano, más común. A veces, digamos, nosotros, la militancia abusa de un lenguaje muy sobreideologizado y digamos, nos olvidamos de que hay muchos compañeros y compañeras que no necesariamente han pasado por una historia de debate político o por un recorrido de debate político y analizan su vida en términos sencillos, y así hay que analizarlos, y fundamentalmente con una búsqueda de preguntarle a aquellos ciudadanos justamente si ven empeorada su situación económica o si la ven mejorada. Esa es la pregunta fundamental, sobre su vida cotidiana, sobre su economía familiar, sobre su bolsillo, etcétera. Sí. Pero tiramos el separador, así pasa el otro invitado. Buenísimo, vamos a... Está adentro, ahí adentro. Le damos la bienvenida al otro invitado, al precandidato a legislador por Unidad Ciudadana en Unidad Porteña, Juan Manuel Valdés. Primero que nada, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo soy un oyente del programa. Cada vez que puedo escucho el programa. Está hecho por compañeros que respeto mucho, y eso hace que uno preste atención a las ideas y a los conceptos que se vierten en este estudio. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que está generándose en la calle, nos comentaba Caro de lo que nos dicen los vecinos, la ciudadanía. O sea, ¿cómo lo estás viendo vos estas semanas de campaña que se están generando en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, estas semanas han sido muy intensas porque fue una campaña corta, digamos, del cierre de listas, que fue el 24 de agosto. De junio. Hasta 13 de agosto. Consideremos que aparte de la campaña legalmente empezó mucho tiempo, fueron 4 semanas. Sí, el 13 de julio creo que entonces, una campaña muy intensa donde uno recorrió distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde seguimos haciéndolo, porque hasta el jueves que empieza a regir la veda lo estamos haciendo, pero yo creo que esto es una elección, casi diría, sociológica, la que vamos a asistir el 13 de agosto, porque la realidad es muy elocuente cuando uno la camina, cuando uno la escucha, cuando uno está abierto a aprender de lo que está pasando a la gente, ¿no? Uno también es gente, así que a uno también le pasan las cosas que uno relata.
pero por supuesto que no siempre con la misma intensidad con la que se vive en algunos lugares que son generalmente de sectores más vulnerables, que uno por conocer la riqueza que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde 1 de cada 5 pesos que circula en la Argentina pasa por la ciudad de Buenos Aires, uno esperaría que hubiera un clima de mayor prosperidad económica y sin embargo la sensación que tiene la gente es de agobio, es de preocupación, es de angustia, porque están cerrando los negocios, porque cierran las fábricas, porque en los barrios populares la gente tiene problemas no solo para llegar a fin de mes, para poder comer las 3 o 4 comidas que tendría que tener todo el día. Esas cosas uno las vive permanentemente porque al ser un militante está en esos lugares, no es que va para la campaña, pero cuando la campaña se centraliza en esto, por supuesto que la preocupación que uno tiene es muy grande y creo que esa voz de enojo, de decepción que hay en gran parte de la gente acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, se va a plasmar el 13 en las urnas. Uh-huh. ¿Cómo ves vos, Caro? Sos una trabajadora de la educación, ves desde una perspectiva bastante particular en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, obviamente, porque no tampoco se está plebiscitando el país, ya que son diputados nacionales los que están eligiendo. La situación hoy en día que está atravesando la educación en el país, ¿qué es lo que te comentan en la calle? Ayer tuviste una actividad con docentes, con trabajadores de la educación, ¿qué nos puedes agregar sobre eso? Bueno, ayer en el Club Ercilla, en el barrio Mataderos, en la Comuna 9, tuvimos una actividad en la que justamente muchas compañeras docentes compartían este grado de angustia al que se refería Juan. Por supuesto que hay razones, la verdad es que a nivel nacional nos han quitado la paritaria nacional docente, que es, digamos, una herramienta, una conquista histórica del movimiento obrero y en su conjunto y del sector docente en particular, que eso hace que nuestro salario, digamos, quede al azar de los presupuestos provinciales y no de un Estado nacional que sea responsable de la educación de su pueblo. A su vez, compartíamos otras cuestiones, ¿no? Del presupuesto nacional hay una fuerte disminución de la educación técnica, porque pareciera que para este proyecto de país no fuera necesario una educación técnica articulada con el mundo del trabajo y de la producción. Uh-huh. Y bueno, un montón de cuestiones que hacen que lo salarial y las condiciones de infraestructura que ayer relataban tanto los compañeros y las compañeras respecto de cómo están las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales le pintaron las fachadas de un color verde espantoso a mi gusto, pero además muestra el grado de hipocresía del macrismo que quizás le pinta la fachada a la escuela. Y por adentro la infraestructura, mantiene condiciones del siglo XIX esta parte y de mucha inseguridad para el tránsito de niños y niñas todo el día en la escuela. Bueno, acá en Almagro, estamos en Boedo, pero en Almagro justamente hace menos de 3 meses se cayó un ventilador a la cabeza de un pibe por la falta de política, de política sobre la educación, sobre los colegios. Los colegios se caen a pedazos, nadie se hace cargo, nunca fue ningún funcionario del Ministerio de Educación hacerse cargo de la situación que se está viviendo en los colegios. Lo que decís es tremendo lo que pasa con los pibes y con los colegios. Es muy vergonzosa, el estado de las escuelas es muy vergonzoso. Yo creo que si un día un medio masivo de comunicación le dedicara 1 hora a mostrar el estado de las escuelas, el gobierno de la ciudad debería, quedaría en jaque, porque realmente es una situación ya no preocupante, sino de urgencia, como crítica, o sea, que se caiga un ventilador puede poner en peligro la seguridad de un niño y una niña, y hace del estado de situación un estado de urgencia. Uh-huh. Juan. Sí, reforzando lo que decía Caro, que es una de las compañeras que honra la lista de Unidad Ciudadana y que muestra esta renovación generacional, dirigencial, que es necesaria también en el espacio del campo popular. Yo estuve haciendo esta semana muchos debates en colegios secundarios. Sí. Es una instancia que me agrada, que la he vivido en otras campañas, a veces incluso sin ser candidato a uno lo invitan a los centros estudiantes como militante, como
adherente a un espacio, bueno, en este caso como precandidato a legislador, fui a debatir con los candidatos de otras fuerzas políticas y lo que me encontré fue primero una situación donde los estudiantes están muy preocupados por la cotidianidad que les toca vivir, el país que les estamos dejando a los más jóvenes es preocupante. Y en el Nicolás Avellaneda, por ejemplo, que fui el día jueves a la mañana, mientras estábamos debatiendo, se cayó un vidrio en el patio. En el mismo momento que estábamos debatiendo, cayó un vidrio y tuvieron que correrse los chicos para no resultar heridos. ¿Había alguien del PRO? Claro, es la... Ahí. No van ellos. No quisieron venir a ese debate, pero bueno, al día siguiente sí hubo gente del PRO y al día siguiente fui al colegio Lengüitas. Sí, también hay un debate multitudinario con 300 chicos adentro del Zoom, con otra infraestructura, porque en el Nicolás Avellaneda creo que había menos chicos porque nos hicieron hacer el debate en el patio y hacía un frío bastante considerable y bueno, la verdad que los valientes que se quedaban a debatir con nosotros durante 2 horas son más valorables todavía, porque yo por lo menos estaba entrando en calor y que discutía, ellos estaban sentaditos ahí pobres en un patio, sentados en el piso, pero la realidad es muy elocuente y los chicos incluso hablan con una... Yo digo los chicos como si yo fuera un viejo, tengo 29 años, pero bueno, hay una distancia de por lo menos de 10 años cuando yo me egresé del secundario y hablan con una espontaneidad, con una claridad muy grande y por ejemplo había un pibe, un compañero del debate que lo agarra al candidato de Lustó y le dice, pero ustedes vienen de Estados Unidos de ser los embajadores de Macri. Alta contradicción, chabón, le tira. Muy bueno. Y a veces cuando uno escucha eso de los propios chicos y escucha la palabra de los reclamos que tienen para hacerle a la política, a la dirigencia política en su conjunto, uno se llena de esperanza, se llena de optimismo de que hay un nivel de conciencia que ha adquirido la mayoría de esta sociedad argentina, que va a ser difícil de desandar por más que hoy Mauricio Macri y su gente en todas las instancias del Estado en las que están quieran avanzar contra estos derechos. Si bien es claro que nosotros planteamos siempre una escuela pública de calidad para todos y todas, en esta ciudad hay mucha gente que va a escuelas públicas de gestión privada, en un alto porcentaje. ¿Cómo llegar a esa gente que siente que le pasa por el costado, equivocadamente, digamos, en la cuestión de la educación, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Yo creo que es más un problema nuestro que un problema de la gente, por supuesto. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener un discurso más inclusivo, digamos, de esos compañeros y compañeras que muchas veces hacen un esfuerzo muy grande para pagar una cuota popular, digamos, una cuota que tampoco, digamos, representa, digamos, una parte tan significativa de los salarios de los adultos, sí. De la familia, pero que sin embargo tiene que ver con justamente la posibilidad de los padres y de las madres de elegir y también de, digamos, de cierto sentido común que está instalado mucho en nuestra sociedad, que es que la escuela privada es mejor que la pública. Ya lo dijo el presidente Macri. Y que es reforzado, por supuesto, por los dichos de un intelectual del siglo XXI. Pero bueno, independientemente de eso, contar que ayer estuvo uno de los gremios de la educación privada, que es ADOP, presentes en el acto que hicimos, y también un pequeño análisis. Durante el kirchnerismo hubo mucho más matrícula que migró a la escuela privada que a la pública. ¿Qué significa eso? Por supuesto que significa que hay cierto, análisis colectivo, sentir popular, como querramos llamarle, que considera que la privada es una mejor propuesta que la pública por las razones que consideren, ¿no es cierto? Pero además también significa que hubo un ingreso superior en los bolsillos de esas familias que les posibilitó, si así lo quisieron, pagarle a sus hijos una cuota a la escuela privada. Yo creo que hay que discutir más que escuela pública de gestión privada o de gestión estatal, cuestiones que sean comunes a ambas, en las cuales el Estado sea responsable, un límite de cuota
para las escuelas privadas, que haya una cuota, digamos, responsable, y más en aquellas escuelas en las que hay subsidio, en las que hay un subsidio muy muy grande y muy fuerte por parte del Estado, que no es controlado, que no se oficializa, no se conoce. no hay un control. Exactamente, no hay un control. Y nosotros también abrazar más a esas familias que deciden por esa opción, porque no necesariamente por eso son familias que necesariamente voten al macrismo, sino justamente son familias que muchas veces se quedaron sin vacante en las propuestas que eligieron de la escuela pública en la inscripción online, digamos, sí. o por algún motivo no eligen la escuela pública. Juan, yo me quedé con algo que habías mencionado al principio sobre la elección sociológica. Y estas cuestiones a mí me vuelven loco. Pero específicamente analizamos hace un par de programas hablando con un referente de los adultos mayores en el programa, obviamente con otro tema, pero particularmente lo que hablábamos era acerca del discurso del kirchnerismo, o de un kirchnerismo que más ampliado, o de un nuevo peronismo más ampliado, que tiene mucha más penetración de alguna manera con los jóvenes que con los adultos mayores. Es una conclusión que hemos sacado. Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires hay un electorado muy nutrido de adultos mayores, de gente de más de 50 años. ¿Cómo, primero que nada, si compartís esta visión, y por otro lado, cómo se hace para llegar a los adultos mayores y sobre todo a los jóvenes de 16 años que están empezando a sufragar, obviamente por voluntad y no por obligación? Bueno, yo creo que tanto el caso de los adultos mayores como el caso de lo que hablaban antes de los alumnos y los, podríamos decir, los padres que mandan a sus hijos a la educación privada, digamos, realidades que a veces sentimos que nos quedan lejos en términos electorales porque nuestro discurso se centra en otros principios y en otro no porque uno no comparta principios con ese sector, sino que a veces hace un énfasis, una centralidad de determinados valores que hace que algunos otros sectores de la ciudad de Buenos Aires, que también son parte de los que hoy están siendo afectados, y creo que la gran mayoría de la sociedad argentina está siendo perjudicada por las políticas que lleva adelante Mauricio Macri. Nos exige a nosotros renovar nuestro lenguaje, nos exige a nosotros discutir desde otros puntos de vista, ampliar, escuchar. Yo saludo que esta campaña ya se haya basado en escuchar a la gente. Creo que es una campaña genuina, que es una campaña auténtica, que a los que somos militantes y conocemos a fondo los territorios de la ciudad de Buenos Aires, también es una campaña que nos queda cerca, también no es un esfuerzo el de escuchar, porque siempre hemos estado escuchando a la gente. Lo que sí hace también que nos abramos y abramos mucho de nuestros prejuicios, y creo que muchas veces lo que hay que hacer es vencer nuestros propios prejuicios para hablar con realidades que no estén del todo enmarcadas en lo que uno puede decir el manual de la política y del pensamiento peronista clásico, o de la doctrina, si podemos decir, porque el pensamiento peronista creo que es más abarcativo todavía. Y siento que hoy los jubilados son uno de los principales perjudicados por las políticas de Mauricio Macri. Pensemos, en primer lugar, lo que ha significado el aumento de las tarifas de una manera escalofriante, donde los jubilados tienen que decidir si prenden la luz o prenden la estufa durante el invierno. Después, si analizamos lo que ha sido la política insensible de quita de las pensiones y de quita de los beneficios del PAMI, sí, que ha golpeado el bolsillo. Un jubilado compra en promedio por mes entre 4 y 8 remedios para tratamientos médicos diversos que realizan, y sin embargo hay aumentos que han llegado al 130%, y ayer hablando con especialistas en la materia me han dicho más del 200% de aumento en algunos productos médicos, que bueno, qué sé yo siento que hay que ser muy insensible en la Argentina para permitir ese tipo de aumentos. Pero bueno, cuando se tiene al CEO de Pharmacity como vicejefe de gabinete, digamos, es lógico que busque maximizar sus ganancias a expensas han puesto al zorro a controlar el gallinero, efectivamente, digamos, como también el que maneja la Secretaría de Comercio es uno de los principales familias que tiene supermercados en la Argentina, ¿no? Lo famoso Ladrónima, que funciona en el sur. Y creo que desde ese concepto
han avanzado sobre los derechos de todos, también de los que quieren mandar a sus hijos a la escuela o mandan a sus hijos a la escuela privada, porque esa gente también ha tenido que dejar de darse tal vez algunos gastos que eran importantes o de consumos que tenían en buen derecho adquiridos, o les cuesta llegar a fin de mes, y para llegar a fin de mes dejan de comprar, tal vez han perjudicado, han empeorado la alimentación, han dejado de comprar determinados productos para poder mandar a su hijo a la escuela privada. Y no tenemos que juzgarlos por eso. Me parece que la Argentina tiene la posibilidad de mandar los hijos a la escuela pública y la privada, tiene la libertad de optar. Me parece que tenemos que defender en la Argentina la libertad de optar por las distintas modalidades educativas, pero lo que no podemos exigir a la gente es que opte relegando su bolsillo y que le estén diciendo a la gente que no puede comprarse un celular, que no puede cambiar el auto, o que no puede. Yo creo que este gobierno es injusto, insensible e incapaz. No creo en la maldad pura, no creo que los funcionarios sean malos, creo que son insensibles porque tal vez nunca tuvieron la necesidad a su alcance. Seguramente cuando recortaron el hora 12, diciendo que iba a ser más barato comprar todo al contado que financiarlo en 12 cuotas y que el interés venga incluido en el precio del producto, no creo que lo hayan hecho por maldad. Creo que nunca tuvieron la necesidad de tener que financiar una compra, una heladera en 12 cuotas o 24 cuotas, y siempre creyeron que era más fácil pagar al contado y que, siempre tuvieron mucho dinero en el bolsillo. La billetera. Claro, pero nunca tuvieron la necesidad de no tener esa plata en la billetera. Entonces toman decisiones de una naturaleza absolutamente diferente a la que tomaría un gobierno surgido de las mayorías. Profundamente insensible. Caro, te quería preguntar a vos, los que no están siendo un programa de radio, nadie nos está viendo, nos estarán escuchando, pero están de fondo está C5N con que hallaron a Anaí. Respecto que llevas adelante mucho laburo sobre la cuestión de género desde la legislatura, ¿qué políticas se pueden llevar adelante para empezar a modificar esta realidad que se vive? Hace un rato hablábamos de que día por medio nos levantamos con una de estas noticias, nos matan a una piba. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que, si hay algo pensado, cómo podemos avanzar, cómo se va a avanzar? Bueno, la situación es, preocupante, triste, desesperante. Primero, la verdad es que, por un lado está la muerte de una piba, el asesinato de una piba, de una joven de 16 años, que su familia estaba buscando hace 4 días. La situación es, o por lo menos a muchas de nosotras nos genera mucha conmoción todas estas noticias. Ustedes saben que Rita Segato, que es una intelectual que trabaja mucho estas temáticas, dice que cuando asesinan a una mujer, en realidad, cuando asesinan a una piba, a una estudiante, etcétera, lo que pretenden es disciplinar al conjunto de las mujeres que justamente están en tiempo, o estamos en tiempo de avances en derechos, en los planteos de la igualdad, que es lo que está de fondo, y lo que es la plataforma, en su reversa, las desigualdades preexistentes son justamente la plataforma para que exista una violencia y un femicidio como último estadio de la violencia. Yo creo que desde la legislatura, o por lo menos debiéramos impulsar para que el Estado de la ciudad tenga así como existe el Consejo Nacional de las Mujeres a nivel nacional, que sí exista un ámbito de similares características en la Ciudad de Buenos Aires, que cuente con presupuesto propio, de modo tal de poder efectivizar aquella ley que nosotras levantamos tanto, que es la 26.485, que es la de protección integral a la mujer, que relata muy bien los distintos tipos de violencia, los distintos ámbitos en los que ocurre la violencia, pero bueno, por supuesto que para nosotras fue un avance que exista en términos de ley, pero es necesaria que se concrete, es necesaria que se efectivice en política pública, y un consejo de tales características en la Ciudad de Buenos Aires posibilitaría la realización de esta política. A su vez, hay un montón de cuestiones para que posibilitarían que una mujer que está en una situación de estas características pueda salir, ¿no? Por ejemplo, las licencias por violencia de género, promotoras territoriales de género, aquellas compañeras que fueron víctimas de situaciones de estas características, que se pongan en lugar de empoderamiento y que puedan acompañar otros procesos de otras mujeres.
facilidades habitacionales y económicas para aquellas compañeras que están pasando por una situación de tales características. Bueno, un conjunto de dispositivos que a mi modo de ver deberían estar centralizados a través de un consejo que, digamos, que tenga dependencia en la Ciudad de Buenos Aires o que sea metropolitano, pero que pueda generar política pública para efectivizar la Ley de Protección Integral de la Mujer. Estábamos repasando con anteriores entrevistas una cuestión que capaz se le dificulta un poco a ustedes, que es resaltar una política o una ley que haya impulsado el gobierno de la ciudad que sea buena. La última vez habíamos hablado acerca del proyecto de ley, que todavía no era ley, sobre la reforma del proceso de alquileres que se estaba planteando y se estaba proyectando. Si tuvieran que elegir una política de este gobierno de la ciudad que sea buena, ¿cuál pensarían que puede ser? Tómense su tiempo. Igual, No, muy difícil. Mira, te voy a decir dos, incluso. Bien, bien. Te doble la apuesta. Así que, bueno, si acá no hay pauta de Rodríguez Larreta, pedimos que aparezca porque ya que vamos a hacer publicidad. Está escuchando. Encontrar dos es difícil. No, yo creo que efectivamente, digamos, el Metrobús a la gente que se moviliza día por día, día tras día en colectivo, le ha beneficiado, ha reducido muchísimo el tiempo de viaje y sería necio señalar lo contrario, sería necio no reconocerlo. Eso no quiere decir que se hace una política de transporte para resolver a largo plazo los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente. Nosotros somos partidarios, y en el espacio en el que yo milito en particular, que es Reconquista, somos compañeros que vienen trabajando en la problemática del transporte en la Ciudad de Buenos Aires y creemos que la solución estructural pasa porque se cumpla la ley de 670, que es la que traza la red de subte de acuerdo a las necesidades que tiene una ciudad del siglo XXI con la población y la densidad poblacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Este gobierno asumió diciendo que iba a construir 10 kilómetros de subte al año y no inició una sola nueva línea que es prevista por la ley. El gobierno de la Rúa construyó más subtes que el gobierno de Mauricio Macri. Es llamativo. Pero por otra parte, la segunda, creo que está bien, por lo menos en términos conceptuales, que se esté empezando a avanzar en lo que ellos denominan integración urbana de los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, los asentamientos y las villas. Sin embargo, a mí me preocupa que sea un proyecto muy vinculado a lo electoral, a las necesidades electorales, porque ellos gobiernan hace 10 años y recién los últimos 2 comenzaron este proceso como si fuera un gobierno nuevo, como si fuera un gobierno que llegara de la noche a la mañana, y han dividido las villas en villas prioritarias y villas de segunda, ¿no? Que cuando no es por recortarle derechos a la Villa 31, que me parece que es fundamental, que la villa pase a ser el barrio 31, que esté integrado, pero me preocupa que justo sea en las tierras más caras que tiene la Ciudad de Buenos Aires donde haya la urgencia de urbanizar, mientras la 21-24, por ejemplo, que es la más poblada de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 70.000 habitantes de acuerdo al último censo, entonces que fue hace 7 años, podemos pensar que hay por lo menos más gente, seguro. Claro, casi 80.000, o puede haber un poco más también. No haya agua potable, los chicos tengan que tomar agua contaminada, no se esté haciendo el camino de la Sirga, que es un desastre ambiental gravísimo. Yo fui esta semana, estuve recorriendo la 21-24, he escuchado testimonios de gente que me dice, tengo que elegir, si quiero llegar a fin de mes tengo que tomar mate día por medio, digamos. Esta es la situación social que se vive en ese barrio y me parece bien que el jefe de gobierno haya tomado como prioridad la integración urbana, pero creo que hay que ponerle al nombre algo más concreto, porque no puede ser que solamente los barrios de emergencia que están en zonas apetecibles desde el punto de vista inmobiliario sean lo que se diga que se quiere urbanizar. La 31, porque está en retiro, que son los terrenos más caros que va a haber en Argentina por metro cuadrado. Segundo, la Villa 20, que es para construir la Ciudad Olímpica. Sí, tercero, el Playón de Fraga, donde está la calle Triunvirato, que es una avenida comercial que ellos quieren ampliar. Y cuarto, me estoy olvidando de la Villa Rodrigo Bueno, que está justo en Puerto Madero. Claro. Sí, son lugares estratégicos. Claro, y que el resto de los asentamientos estén olvidados en la Ciudad de Buenos Aires me resulta también grave. Pero bueno, rescato que se haya inclinado estos últimos 2 años por avanzar en esa política. Creo que la forma en que lo está encarando devela
una identidad ideológica muy clara y unas intenciones, en el punto de vista del desarrollo inmobiliario, bastante claro también. Claro. Bueno, voy a ser un poquito autorreferencial, pero nosotros el año pasado logramos sacar a través de la legislatura la licencia por violencia de género para el sector docente, para las compañeras docentes. Eso se votó por unanimidad de la legislatura luego de un proceso muy largo, porque, por supuesto, nuestro sindicato, la UTE, considera que debiera haber paritarias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el sector docente, sí, donde el Estado y los representantes de los trabajadores puedan discutir las condiciones de trabajo, que son las partes involucradas, y no poner en discusión de los representantes del conjunto de la ciudadanía nuestro convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Con los prejuicios que hay respecto del conjunto de las licencias por parte de muchos representantes de la ciudadanía, justamente. Pero bueno, luego de todo ese proceso hemos logrado sancionar la licencia por violencia de género por unanimidad de los legisladores. Ahora bien, con el mismo nivel de hipocresía con el cual el macrismo nos tiene acostumbrados, si bien esta era una ley que le podía dar cierto rédito político porque tiene que ver con una cuestión de género que está bastante en boga desde Ni Una Menos a esta parte. Lo cierto es que el Ministerio de Educación debiera reglamentar esa licencia para que puedan hacer uso las compañeras docentes. Eso tiene dependencia del Ministerio de Educación, quien estipula los plazos de la licencia, quien estipula cómo se consiguen los suplentes, quien estipula si esa compañera puede hacer un traslado a otra escuela de modo tal que, la persona que la está violentando no sepa cuál es el lugar de trabajo cotidiano de esa compañera. Todas esas cuestiones que tienen resolución en el Ministerio de Educación, actualmente, luego de un año sancionada la licencia, todavía no se efectivizaron. O sea que para los bombos y platillos de la sanción de una licencia muy progresista, en el marco de Ni Una Menos, como es la licencia por violencia de género, contamos con los diputados del PRO. Ahora, para efectivizar ese derecho, para que las compañeras puedan tomarse esa licencia y tener garantizada una suplente durante esos días, el Ministerio de Educación todavía no resolvió nada. No tiene, perdón, porque hace una semana estaban los vecinos de Gascón 123, que es un edificio que está siendo recuperado por ellos y hace varios años que están ahí, nos contaban que tuvieron todo un proceso judicial porque recibieron el veto de Mauricio Macri por fuera de los términos legales. ¿Se puede accionar con la justicia para que se acelere el proceso o no? Nosotros lo que estamos haciendo como sindicato es accionar a través de la justicia, justamente a través de los casos concretos de compañeras que se acercan al sindicato, y nosotros a través de los abogados del sindicato redactamos un escrito donde dice justamente que como está sancionada la ley, existe el derecho, y que eso tenga su curso por más de que no esté todavía la reglamentación en curso. Como pasó en Provincia de Buenos Aires con el boleto educativo, que se tuvo que judicializar. Exactamente, bueno, esa es la manera que nosotros encontramos como para impulsar la efectivización de ese derecho, así que sí estamos judicializando los casos. Bueno, ¿les quedó algo a ustedes, chicos? ¿Vos? Tenían algo. Sí, yo tengo, quedan 8 días, si no hacía mal la cuenta, para las PASO. ¿Qué expectativas hay reales de lo que va a pasar el 13 de agosto cuando terminemos de contar los votos? Yo estoy muy convencido de que vamos a festejar. Que el pueblo, que la sociedad argentina en su conjunto va a haberle expresado a este gobierno que tiene que escuchar, va a haberle expresado a los que asumieron el 10 de diciembre de 2015 y hace 18 meses que gobiernan en contra de las mayorías y estafando a los que los votaron con buena fe, les van a expresar que así no vamos bien, que tienen que cambiar el rumbo, que tienen que... por lo menos, no estamos pidiendo que hagan lo que haríamos nosotros de estar en el gobierno. Le estamos pidiendo que cumplan, por lo menos, con lo que dijeron que iban a hacer. Esto es así. Acá no se puede seguir desde el Parlamento y desde las distintas legislaturas provinciales avalando políticas que perjudican al conjunto de la población. Creo que el 13 de agosto vamos a encontrar la voz de la gente en las urnas
y que vamos a poder festejar de que en octubre eso va a plasmarse definitivamente. Claro. Sí, no mucho más para agregar de lo que acaba de decir Juan Manuel. La verdad es que yo también tengo una mirada muy esperanzadora respecto de los resultados electorales. Creo que notamos, como hablábamos al principio, mucha capacidad de escucha respecto de los ciudadanos de a pie, de la gente que nos cruzamos, y creo que tiene que ver con ese malestar, con esa angustia, con cómo están viendo perjudicada su vida. Y mucha gente no se cree eso de que en la vida hay que sufrir o que necesariamente, porque pareciera que la derecha siempre nos transmite eso, ¿no? Como que hay que sufrir, como que hay que pasarla los mal. inviernos. Exactamente. Y yo creo que la gente, digamos, durante 12 años vio su vida de una manera distinta, se pudo dar el lujo de comprarse una Coca-Cola, de irse de vacaciones, de cambiar el auto, de comprarse un buen celular, etcétera, como mencionábamos antes. Y me parece que digamos, esa experiencia es vivencial. Eso es muy del peronismo, propio del peronismo, ¿no es cierto? Esa experiencia es vivencial y creo que no se olvida. Y me parece que esta capacidad de escucha tiene que ver con algo que le quieren hacer creer que no le cierra, que lo están pensando, que se está pensando, se está evaluando y que va a constituir que nosotros nos posicionemos como la oposición al macrismo en la ciudad, como una oposición y como una alternativa, que Lustó, digamos, ocupa en las encuestas en su mayoría el tercer lugar porque la gente conoce que es más de lo mismo, digamos, y es por eso que la oposición se concentra en la fuerza que nosotros representamos, así que con una mirada muy esperanzadora con lo que va a venir. Y para ir cerrando, ¿qué actividades tienen en esta casi semanita que les sábado queda? se viene. Bueno, Super sábado de hoy. Sí, Super ¿no? sábado. hoy en primer lugar, bueno, de acá me estoy yendo al barrio Piedrabuena, donde vamos a presenciar un partido de fútbol infantil con chicos que son del Club Malvinas Argentinas, que participan de una liga los fines de semana y vamos a escuchar cómo están viviendo los clubes de barrio y particularmente los que están en los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires están atravesando este momento. Vamos a estar junto a María Rosa Muñoz, la legisladora porteña que también es precandidata, escuchando a los chicos y a los adultos que también participan de la liga de fútbol del barrio. Y después hay actividades, hay 15 actividades a las 15 horas en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires con 15 candidatos. Faltan 15 Hoy le jugamos para al las 15. 15. ¿Cuántas Sí. veces dije 15 sin contar? A las ¿no? 15:15 tendría que haber A sido. las 15. Habría que haberlo hecho a las 15:15. Todo por streaming. Seguramente se va a demorar y vamos a empezar a las 15:15. Yo voy a estar en particular en Barrancas de Belgrano. Los Bien. espero, haciendo una mateada ciudadana, escuchando a la gente que hoy le cuesta llegar a fin de mes, que también en Belgrano pasa. Creo que parte de la ruptura de nuestros prejuicios es aceptar que también en Belgrano hay gente que está sufriendo estas políticas económicas y bueno, vamos a estar haciendo eso, escuchando a la gente, la voz de las mayorías y la voz de los jóvenes, porque tanto Caro como yo tenemos hoy una virtud que se va con el tiempo, pero una virtud que hay que hacer valer, que es la de ser jóvenes, y en la Ciudad de Buenos Aires ser joven implica muchas dificultades para conseguir trabajo, y vamos a estar también poniendo mucho énfasis en ese tema. Ujú. Sí, bueno, yo voy a estar en la Comuna 2, a mí me toca zona norte, vamos a hacer una mateada y una recorrida por Callao y Santa Fe, todo caminando por Santa Fe y por los comercios de Santa Claro. Fe. Luego partido de fútbol femenino a las 14 horas en Palermo. Y por último cerramos con un festival que se va a realizar en la Comuna 9, en la Placita Olivera, cerquita de mi casa, por suerte. Y ya, digamos, un festival con actividades para niños, para niñas, digamos, en una plaza, digamos, en un espacio público. Nada, creo que la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, muy linda charla y bueno, el mayor de las suertes para lo que se viene. A ustedes. Gracias.